Well, hello once again. Hola nuevamente. For the second session, we're going to turn to the book of 1 Corinthians. Para la siguiente sesión vamos a ir al libro de Primera Corintios. We'll be in chapter 4, Vamos a estar en el capítulo 4 and we'll begin by reading the first 5 verses. y vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos. Dice así, Primera Corintios 4, del 1 al 5. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Is to try to impress other people. Algunas veces parece que todo lo que las personas hacen, lo hacen para impresionar. And not how you can please God. Y no cómo complacer a Dios. This is what you will do. Esto es lo que vas a terminar haciendo. But Paul says in verse 3 that it's a very small thing what the Corinthians thought about him. Pero para Pablo, como vemos en 1 Corintios 4:3, era una cosa muy pequeña la opinión que los corintios tenían de él. In light of this, it would be very helpful for us to consider how he came to think that way. Y a la luz de esa evidencia, a nosotros nos conviene que meditemos en cómo es que Pablo llegó a tener esa mente. The Corinthians, when Paul wrote this, were simply doing what people do. Cuando Pablo escribió esto, los corintios estaban haciendo sencillamente lo que la gente normalmente hace. They were looking for a way to distinguish themselves above other people. Estaban buscando formas de distinguirse por encima de otras personas And receive the praise of men. y así poder recibir alabanza de parte de los hombres. And they were doing it the way men do it, according to human standards. Y lo estaban haciendo de la forma en la que normalmente la gente lo hace, de acuerdo a estándares humanos. But in the process, they showed that they didn't really know what they were talking about. Pero el proceso en el que estaban haciendo demuestra que no tenían muy en claro cómo estaban haciendo. And the result of this is arrogant judgment. Y el resultado de esa actitud es un juicio arrogante. And this was displayed in Corinth in the form of trying to set various men against each other. Y esto se mostró en la iglesia de Corintios a la hora de que todas esta forma de conducta estaba enfrentando a los hombres unos contra otros. Men who at different times had been their teachers there. Hombres que en algún momento habían sido sus maestros. Also that they could boast in the one they thought was best. Entonces cada uno de ellos estaba eligiendo a uno de esos maestros y se estaban jactando de quién era su mentor. But this is not just a problem for the Corinthians. Pero esto no es solo un problema que tuvieron los corintios. This is a problem everywhere. Es un problema en todos lados. We love to boast. Nos gusta jactarnos o agrandarnos. We love the praise of men. Nos gusta la alabanza de los hombres. We love what people can give to us. Nos gusta lo que la gente nos puede dar. But if we're going to be faithful to God, this is a problem that needs to be overcome. Pero si vamos a ser fieles a Dios, esto es un problema que necesita ser resuelto. Seeking to get something out of people distracts us from being faithful to God. Buscar recibir algo de las personas nos distrae de complacer a Dios. And there are few things that distract us more from seeking God Y hay muy pocas cosas que nos distraigan tanto de buscar a Dios than the love of man's approval.
que el amor por la alabanza de los hombres o por la aprobación de los hombres. We sometimes call this in the Bible the fear of man. En la Biblia, a este asunto de la aprobación de las personas se lo llama temor de los hombres. We care a lot about what people think about us. Nos preocupa mucho lo que las personas piensen de nosotros. And so I want to look at this passage and find 3 strategies to overcome the love of man's approval. Así que quiero que miremos este pasaje y vamos a pensar en 3 estrategias para poder superar el amor que tenemos por la aprobación de las personas. Here's the first one of these. El primero es el siguiente. We need to ignore the pressure of man's approval. El primero es que tenemos que ignorar la presión de la aprobación de los hombres. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? The way is by developing certain convictions about what man thinks about us. La forma es de ignorar la presión es a través de un desarrollo de ciertas convicciones acerca de lo que realmente involucra la aprobación de los hombres. About the way man evaluates us. La forma en la que los hombres nos evalúan, tenemos que comprender cómo funciona. And the first conviction that we need to have is that man's evaluation of us is unimportant. Y la primera convicción que tenemos que desarrollar es que la aprobación de la evaluación humana no es para nada importante. Paul wanted the Corinthians to think a certain way about him. Paul wanted the Corinthians to think a certain way about him. Pablo quería que los corintios pensaran de cierta forma acerca de él, de Pablo. And about another teacher named Apollos. Y de otro maestro que se llamaba Apolos. The Corinthians wanted to think about them one way. Los corintios querían pensar de cierta manera. But he says, if you want to apply a label to me, a name, this is the way to think about me. Pero si ustedes van a aplicarme un rótulo, si van a etiquetarme de algo, yo creo que me etiqueten de la siguiente forma. And he explains that in the first 2 verses. Y lo explica en los primeros 2 versículos. Dice que todo hombre nos considere de la siguiente manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Además, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. He says he wants to be called a servant and a steward. Él dice que quiere ser llamado un siervo y un administrador. If you're going to view him in some way, that's how to do it. Si vamos a pensar de cierta forma acerca de Pablo, él quiere que sea de esa forma. But in the end, he really doesn't care what they think. Pero en última instancia, no es que a Pablo le importe demasiado lo que pensamos. Not because he has a problem with them, No lo que pensaban los corintios, digo. No porque Pablo tenga un problema con los corintios, but because they have a problem with their role. sino porque los corintios tenían un problema con su propio rol. They think they're the judges, Ellos pensaban que eran los jueces, but their evaluation really doesn't matter. pero la evaluación que ellos hacían realmente no era importante. And so he says in verse 3, Así que dice en el versículo 3, to me it is a very small thing that I may be examined by you. entonces dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. The word that he uses for a very small thing La palabra que usa para es una cosa, es de poca importancia. most often carries the idea of the least or the smallest. Muy a menudo incluye la idea que es la más pequeña o la más insignificante. Really, he's saying, I could not care less about what you think. Lo que realmente quiere decir es que no podría importarme menos lo que ustedes piensen de mí. To them, their judgment was a really big deal. Para los corintios, su juicio hacia Pablo era un asunto muy importante. But to Paul, their judgment was completely unimportant. Pero para Pablo, su juicio era totalmente irrelevante. But it wasn't just them, it was anyone. Pero no era simplemente el juicio que hacían los corintios, era el juicio de cualquier persona. Because he says, or by any human court. Porque en versículo 3 también dice, no ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano.
A court is a place where people are judged for their actions. Una corte es un lugar donde las personas son juzgadas por sus acciones. And Paul says, no human court's evaluation matters to me. Y Pablo dice, ninguna corte humana o tribunal, es lo mismo, me importa. Now we should be careful here because there are some things he's not saying. Ahora tenemos que tener mucho cuidado al examinar este pasaje porque hay algunas cosas que Pablo no está diciendo. He isn't saying no one can correct him if he is sinful or foolish. No está diciendo nadie puede corregirme si estoy siendo necio o estoy haciendo un pecado. No está diciendo eso. He's not saying he doesn't have to listen to other people. Él no está diciendo que no tiene necesidad de escuchar a otras personas. What he's saying is this. Lo que está diciendo es lo siguiente. No man can make an eternal evaluation of me. Lo que quiere decir es que ningún hombre puede hacer una evaluación en términos de eternidad acerca de mí. The Corinthians can't do it, Los corintios no podían hacerlo, and no human can do it. ningún humano puede hacerlo. But the reason isn't what you might think it is. Pero la razón no es lo que ustedes probablemente están pensando. Sometimes people judge others Algunas personas a veces juzgan a otros and they say, you don't know my heart. y se les responde, pero vos no conocés mi corazón. But look what Paul has to say in the rest of verses 3 and 4. Pero mirá lo que Pablo tiene para decir en el resto del versículo 3 de 1 Corintios 4 hasta el versículo 6. Hasta el versículo 4. Dice, de hecho, ni aún yo mismo me juzgo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Creo que en Valera dice, no tengo conciencia, mi conciencia está limpia, algo así. No, pero no por eso soy justificado. So it's not that Paul doesn't know himself. No es que Pablo no se conoce a sí mismo. The reason they can't judge is not because they don't know the heart. La razón del que no se le puede juzgar no es porque nadie conoce el corazón de Pablo, Because Paul knows his heart. porque Pablo conoce su corazón He has done a self-evaluation. y él ha hecho una evaluación personal. And he says, I don't know anything against myself. Y él dice, no tengo nada que acuse mi conciencia, But that's not enough. pero eso no es suficiente, Because it's not his job. porque no es su trabajo el juzgar. That is to say, man's evaluation is out of place. Y eso es lo mismo que decir la segunda convicción que tenemos que apropiarnos, que es la evaluación de los hombres está fuera de lugar, It is unimportant es no importante and it's out of place. y está fuera de lugar. Because he says, the one who examines me is the Lord. Porque él dice, el que me juzga es el Señor. It doesn't matter what you know about someone, No importa todo lo que vos sepas acerca de una persona. and it doesn't matter what someone knows about Y you. no importa tampoco lo que cierta persona piense acerca tuyo. What matters is who has the right to judge and evaluate. Lo que importa es quién es el que tiene el derecho para evaluar y juzgar. So think about it this way. Piensa de esta forma. If you're not evaluated finally by man, why does man's evaluation matter? Si no vamos a ser juzgados en última instancia por los hombres, ¿por qué es que nos importa tanto la evaluación de los hombres? If God and Christ is the only proper judge, why does it matter what someone else thinks? Si Dios y Cristo son los jueces finales, ¿por qué importa lo que piensen las personas? And yet we do care what people think in many ways. Y aún sabiendo eso, a veces nos importa lo que las personas piensan de distintas maneras. So it's important that before we consider how to overcome this love of man's approval, Así que, muy importante, antes de que pensemos en cómo superar este amor que tenemos por la aprobación de los hombres, we need to consider a second strategy. debemos considerar una segunda estrategia. We have to reject the pressure of man's approval Aparte, tenemos que rechazar la presión a amar la aprobación de los hombres. But we also have to recognize the pursuit of man's approval. En primer lugar, tenemos que rechazar, como recién dije, y en segundo lugar, tenemos que reconocer cuando estamos detrás de la aprobación de los hombres. En primer lugar, rechazar, en segundo lugar, reconocer. We need to think about the ways that we try to get people to think well of us. Tenemos que tratar de reconocer de qué maneras específicas cada uno de nosotros está inclinado a
querer recibir aprobación de parte de las personas. We need to see the areas where we seek to please man rather than God. Tenemos que evaluar cuáles son las áreas en las que tendemos a preferir la aprobación de los hombres en vez de complacer a Dios. So let me consider 3 of these areas with you. Voy a considerar solo 3 de estas áreas con ustedes. First of all, you may be pursuing man's approval in your words. En primer lugar, quizá estás esperando aprobación de los hombres en el área de las palabras. There are words we refuse to say out of fear. Hay algunas palabras que preferimos no decir solo por temor. Gospel truths, Verdades del Evangelio. correction that we might bring to someone from God's word. Alguna corrección que creemos que es pertinente para una persona de acuerdo a la palabra de Dios y no lo decimos. There are many things we don't want to say because we're afraid that people won't like us if we do. Hay muchas cosas que nos da miedo decir porque de pronto nos da la sensación de que las personas le vamos a dejar de agradar después que se lo digamos. Jesus warns against this in Luke 9, verse 26. Jesús advierte acerca de esto en Lucas 9:26. Dice, go. He says, not to be ashamed of himself and his words. Dice Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Remember that if you are ashamed of Christ, he says he will be ashamed of you. Recuerda, si te vas a avergonzar de Cristo, Él se va a avergonzar de ti. And we should fear this much more than other people thinking badly of us. Y esa advertencia debería espantarnos mucho más que el temor que nos puede generar caerle mal a otra persona. So consider the words that you refuse to say out of fear. Así que por favor considera cuáles son las palabras que estás deteniéndote de decir solo por temor de los hombres. This is one way we try to get man's approval in our words. Esa es una de las formas en las que tratamos de tener la aprobación de los hombres en nuestras palabras. There are also things that we say to impress other people. También hay cosas que nosotros decimos, por el contrario, para impresionar a las personas. We talk about impressive things that we have done. Hablamos de cosas impresionantes que nosotros hemos hecho. I ran 6 miles today. O, por ejemplo, corrí 10 kilómetros hoy. I did 10 pull-ups today, Hoy hice 10 flexiones de brazo, or maybe just one. o quizá una. I scored 100% on my exam. Me saqué un 10 en el examen. I finished that job in 30 minutes. Terminé ese trabajo en media hora. Sometimes you tell people these things when you answer a question that they've asked you, Claro, a veces estas frases surgen como respuesta a preguntas que las personas te hacen. and that's okay. Y eso está bien. But you sometimes want to tell them more. Pero a veces todos sabemos que queremos decir un poco más. And you want them to be impressed with all that you have done. Y lo hacemos para que se impresionen por lo que nosotros hemos hecho. Other times you're excited about something that you've done, Algunas veces estás emocionado, entusiasmado realmente por algo que has hecho. and you want people to rejoice with you. Y querés que las personas se regocijen con vos, querés compartir esa emoción que tenés. But you have to be careful, Pero tenés que tener cuidado, because many times you just want people to be impressed with you. porque algunas veces detrás de eso hay un deseo de que las personas estén impresionadas por lo que hiciste. You want their approval and their praise and their glory. Lo que está detrás de pronto es un deseo por su aprobación, por su alabanza, por la gloria que viene de parte de ellos. So when you start to tell people about what you've done, Así que cuando empieces a decirle a las personas algo que hayas hecho, be careful that you're trying to encourage them and not to impress them. asegúrate de que estás haciéndolo para darles ánimo, en vez de para robarles la aprobación. Sometimes, to impress other people, we try to tell funny jokes. Algunas veces para impresionar a las personas o para que las personas nos agraden, para que le agrademos a las personas, solo hacemos chistes graciosos. This can be okay as well. Eso puede ser también algo bueno, But sometimes this might result in making fun of other people. pero algunas veces el resultado de esa actitud puede rebotar en hacer bromas acerca de otras personas. And we're not doing it for the enjoyment of other people. Entonces ya no se es gracioso para
que la gente alrededor nuestro disfrute, but because we want people to think that we're funny. sino para que las personas piensen que nosotros somos graciosos. We need to be careful with the things that we say to impress others. Tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que decimos para impresionar a otros. Another way we use our words to seek man's approval Otra forma en la que usamos nuestras palabras para buscar la aprobación de las personas is by inappropriate speech. es a través de un discurso inapropiado. We don't want to appear like we're judging other people. No queremos parecer como si estuviéramos juzgando a otras personas. So when other people are saying bad things in the conversation, Así que cuando otras personas están diciendo algo mal en una conversación, you just go along with them and say things you shouldn't say. entonces nos enganchamos y empezamos a conversar en el mismo tono, de una forma inapropiada. You might even laugh at things that displease God. Y de pronto hasta nos terminamos riendo de algo que desagrada a Dios completamente. And the desire for people to think well of you distracts you from pleasing God. Y ese deseo de querer que la gente te apruebe te termina distrayendo de lo que agrada a Dios. Another way we misuse our words is by lying to improve your reputation or preserve your reputation. Otra cosa en la que a veces nuestras palabras se van tras este deseo de la aprobación es mentir para preservar o mejorar la impresión que otras personas tienen sobre nosotros. You tell things about yourself that aren't true, Terminamos diciendo cosas sobre nosotros que no son ciertas, or maybe they're almost true, o quizás son un poco ciertas, or mostly true, o casi todo cierto. but you change them a little bit to make yourself look better. Pero se lo modifica solo un poquito para que terminemos quedando bien parados. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Because we're more concerned in that moment with what people think Porque en ese momento lo que más nos importa es lo que las personas piensan, than what God thinks about us in our heart. de lo que Dios está pensando sobre nosotros y sobre el estado de nuestro corazón. So we need to be careful with how we seek man's approval in our words. Así que tenemos que tener cuidado en cómo es que buscamos la aprobación de los hombres en nuestras palabras. It gets worse. Se pone peor también. We also seek man's approval in our appearances. A veces también buscamos la aprobación de los hombres o de las personas en la forma en la que nosotros, en nuestra apariencia externa. We want people to like the way we look. Queremos que las personas estén satisfechas con la forma en la que nosotros nos vemos. We want to be handsome or pretty. Queremos ser bien parecidos o bonitos. We want to be attractive. Queremos ser atractivos. Now, there's no virtue in being unattractive. Ahora, no es que haya una virtud en ser no atractivo. You shouldn't try to be as unattractive as you can, No es que se supone que seas lo menos atractivo que puedas. but there is a danger in trying to get people to be attracted to you. Pero hay un peligro en esforzarnos porque la gente se sienta atraída hacia nosotros. And once again, we do this because we want them to think well of us. Y una vez más, lo hacemos porque queremos que las personas piensen bien acerca de nosotros. Let me give you a few ways that this shows itself in our lives. Déjame mostrarte unas pocas formas en las que eso aparece y se manifiesta en nuestra vida. One is an obsession with physical fitness because you want to look a certain way. Una forma es una obsesión en tu estado físico, porque queremos que vernos bien físicamente. Trying to be healthy is good, though it only has a limited value. Ahora, está bien tratar de tener una vida saludable, pero tiene muy poco valor en realidad. Listen to what Paul tells Timothy in 1 Timothy 4, verse 8. Mirá lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Trying to be fit so you can get people to be impressed with you Tratar de tener un estado físico apropiado para que las personas les desagrades is a temptation to sin. es una tentación al pecado. It's not just your bodies, though. It's also what you put on them. No es solo tu cuerpo en sí, sino es lo que también pones en tu cuerpo. This love of man's approval shows itself with too much concern for your clothing. Este amor por la aprobación de los hombres también se demuestra en la forma en la que te vestís.
Now, I know there are so many things to worry about with clothing, Sé que hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de pensar en la vestimenta. and I know it can be hard to find clothing that fits well and looks appropriate. Y sé que a veces es difícil encontrar ropa que te quede bien y que se vea apropiadamente. But it's easy to start looking at clothing to try to impress other people. Pero es muy fácil cruzar la línea y empezar a vestirse para llamar la atención de las personas. The women in the church at Ephesus in Paul's day were subject to this temptation. Las mujeres en la iglesia de Éfeso en los días de Pablo estaban envueltas en este tipo de tentación. And he warns them about this in 1 Timothy 2, verses 9 and 10. Y les advierte acerca de este problema en 1 Timoteo capítulo 2, ahí al ladito de donde estamos leyendo, versículos 9 y 10. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. The point is that they were tempted to draw attention to themselves by the way they looked. El punto es que las mujeres estaban siendo tentadas a llamar la atención a través de la vestimenta que utilizaban. And they used clothing and other items to do this. Y usaban no solamente ropa, sino otros accesorios para ese fin. Can you identify with this temptation? ¿Puedes sentirte identificada con esta tentación? I think we all can. Creo que todos nosotros podemos. But Paul says, let your appearance focus on your good works. Pero Pablo dice que tu atavío sea el de las buenas obras, tu vestimenta sea de las buenas obras. Not to show off to other people, No para impresionar a otras personas, but as what you spend your time doing. pero sino en lo que pasás, en lo que gastás tu tiempo haciendo, en las obras en las que gastás tu tiempo. So we need to beware of too much concern with clothing. Tenemos que tener mucho cuidado cuando gastamos mucha energía y empeño a la hora de seleccionar nuestra ropa y vestirnos. Another way we seek man's approval is through our self-portraits. Otra forma en la que en la que se expresa nuestro amor por la aprobación de los hombres es en los autorretratos. Now think about the way you present yourself through the internet or through other devices. Pensá en la forma en la que te expones a través de las redes sociales en internet o a través de otros medios de comunicación social. How do you present yourself in your pictures? ¿Cómo es que te mostrás a través de tus fotos en internet, en Facebook? On Facebook, on Instagram, Snapchat, messages, whatever. Sí, en Instagram, Snapchat, Messenger, lo que sea. Cualquiera de esas redes sociales, ¿no? How do you want people to think when they see pictures of you? ¿Cómo estás pensando o cómo estás desarrollando tu imagen en la mente de otras personas cuando empezás a subir fotos y te mostrás en internet? Are you trying to get people to think about you a certain way by your comments and your jokes? ¿Estás tratando de buscar que las personas piensen acerca de vos de cierta manera a través de tus comentarios, tus chistes y tus posteos? What is the purpose for your posting and your messages? ¿Cuál es el propósito de tus posts y tus mensajes, tus comentarios? Do you want people to be edified, ¿Querés edificar a las personas? or do you want people to like you? ¿O querés que las personas les guste tus cosas? Como, usando la metáfora de me gusta, ¿no? How excited do you get in your heart when someone thinks well of one of your posts? ¿Cuánto te emociona ver la respuesta de las personas en la red social que le empieza a gustar lo que vos ponés? So why do we do these things? ¿Por qué hacemos estas cosas? Why do we try to impress people with our bodies and our clothing? ¿Por qué tratamos de impresionar a las personas con nuestro cuerpo, nuestra vestimenta? Is it not so we can get something out of them? ¿No es realmente para obtener algo a cambio de parte de ellos? Maybe they'll let us spend time with them. Quizá ellos nos van a dejar pasar tiempo juntos. They'll give us their attention. Nos va a hacer que nos presten atención. There'll be an enjoyable relationship. Va a ser una relación muy disfrutable. Instead of this, we need to seek to serve other people in all our actions. Pero en lugar de eso, necesitamos empezar a pensar en las personas como objetivo de nuestro servicio. But a love of other people's approval distracts us from serving them. Pero el amor de su aprobación nos distrae de poder servirles. Let me give you another way that we seek man's approval. Voy a darles una forma más en la que buscamos la aprobación de los hombres. We do this in our activities. Lo hacemos también en nuestras actividades.
You show whose approval you're concerned about by what you do with your time. Nosotros demostramos de quién esperamos aprobación al gastar nuestro tiempo en actividades. Ask yourself who you choose to spend your time with. Pregúntate, ¿con quién elegís pasar la mayoría de tu tiempo? Many times we spend time with someone because we want to get something out of them. Muchas veces pasamos tiempo con una persona porque queremos obtener algo a cambio. James warns in James chapter 2 against favoring the rich man instead of the poor man. Santiago nos advierte en Santiago capítulo 2 acerca de favorecer a los ricos en lugar de los pobres. And it raises the question, do we spend our time with those that we can bless? Y eso nos hace despertar la pregunta, ¿pasamos la mayor cantidad de tiempo con las personas a las que podemos bendecir? Or do we move toward those who can give us something? ¿O nos inclinamos hacia las personas que nos pueden dar algo a cambio? The other question about our activities is this. La otra pregunta acerca de nuestra actividad es la siguiente. Who do you spend more time trying to please? ¿A quién tratás la mayor parte del tiempo de complacer? God or man? ¿Dios o los hombres? Do you think more about what would impress others or what would please God? ¿Pensás más en lo que puede llegar a complacer a las personas o lo que puede llegar a complacer a Dios? We need to remember this principle that Jesus gives in Luke 16:15. Tenemos que aprender este principio que Jesús nos muestra en Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15 dice lo siguiente. He says, "For that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God." Dice la segunda mitad, dice, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. So when we're trying to gain the approval of others, Así que cuando tratamos de obtener la aprobación de otros, it's going to be very difficult to please God. se va a volver muy difícil que complazcamos a Dios. But that's exactly what we need to do if we're going to exercise this third strategy. Pero eso es exactamente lo que tenemos que hacer si vamos a practicar esta tercera estrategia que les voy a decir. If we want to overcome man's approval, Si vamos a sobrepasar el deseo de la aprobación de los hombres, we need to be concerned with seeking someone else's approval. tenemos que empezar a apuntar ese amor hacia la aprobación de otra persona. And so our third strategy is to seek the reward of Christ's approval. Entonces, en vez de esperar la aprobación de los hombres, ahora esperamos la aprobación que viene de parte de Dios. How do you do this? ¿Cómo hacemos esto? By remembering the truths about Christ's judgment to come. Lo hacemos al recordar las verdades acerca del retorno del juicio, o sea, el retorno de Cristo para juicio. The first is very simple. El primero es muy sencillo. Christ is the proper judge. Dijimos, Cristo es el juez apropiado. This is what he says at the end of verse 4. Eso es lo que dice al final del versículo 4 de 1 Corinthians. 1 Corinthians 4:4. Eso es lo que dice 1 Corintios 4:4 al final. He says, "But the one who examines me is the Lord." Dice, pero el que me juzga es el Señor. And he instructs them, "Therefore, don't go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes." Y por esa razón en versículo 5 continúa diciendo, por lo tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. And so Christ, not man, is the proper judge. Así que en contraste con la primera parte, no son los hombres los jueces apropiados, sino Cristo. The second truth about his coming judgment is this. La segunda verdad acerca de su juicio venidero, el juicio de Cristo venidero, es la siguiente. Christ will judge when he comes. Cristo va a juzgar una vez que Él venga, Not now, but then. no ahora, sino en ese momento. On the one hand, you have, if you're a Christian, justification. En primer lugar, si sos un cristiano, tenemos por un lado la justificación. And in this, a person is forgiven of all his sins En ese caso, la persona es perdonada por todos sus pecados. and stands forever righteous before God. Y delante de Dios, a partir de entonces, está en una posición de santidad, de justicia. Paul mentions this in Romans
5, verse 1. Pablo menciona esto en Romanos 5, 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And so because of this, believers will never stand trial to be condemned. Entonces, por causa de esta justificación, los creyentes no van a estar presentes el día del juicio para ver si van a ser condenados o no. We won't be condemned for our sins along with the rest of the world. No es que no vamos a ser condenados por los pecados como el resto de las personas. But on the other hand, there is a judgment coming. Pero por otro lado, sí va a haber un aspecto en el que sí vamos a ser juzgados, aunque no para condenación. And Paul says about this judgment, Y lo que Pablo dice acerca de este juicio, I haven't been acquitted there yet. y dice, no es que ya lo haya alcanzado, que ya esté dado por hecho que voy a pasar. I haven't been examined yet. Todavía no fui examinado. I haven't been vindicated. Todavía mi caso no está cerrado. My life has not been shown to be righteous before God. Todavía, dice Pablo, mi vida no fue comprobado que todo lo que hice está bien delante de Dios. So Paul is righteous in Christ, Así que, en un sentido, Pablo está justificado en Cristo de sus pecados, but his life has not been properly examined yet. pero su vida no fue todavía examinada en última instancia. So on the one hand, there are people who try to earn their way to heaven. Así que, recapitulando, hay personas que intentan conseguir su propio camino al cielo. And they try to do enough works to get to God. Entonces intentan hacer un montón de obras buenas para poder alcanzar el favor de Dios o poder llegar hasta el cielo. Because they don't understand their sinfulness, Porque no entienden realmente la gravedad de su pecado and they don't understand their guilt before his holiness. y no entienden cuál es la gravedad de su culpabilidad delante de la santidad de Dios. The gospel tells us that the only way to heaven is through faith alone, in Christ alone. El Evangelio nos enseña que el único camino al cielo es solamente a través de la fe y solamente a través de la fe en Cristo, On the basis of what Christ did in his death and resurrection. basándonos en el favor del sacrificio que Cristo hizo en la cruz y de su resurrección. It's true that there are people who misuse works in this way. Es cierto que las personas en el camino derrochan, o pierden oportunidades de hacer buenas obras. But on the other hand, Pero por el contrario, por el otro lado, digo, even when you're saved by his grace, aún habiendo sido salvado por gracia para los cristianos, you're still under his lordship. todavía estás bajo su señorío, He still owns you. todavía Él es tu dueño. And you will be evaluated by Christ in light of your actions toward him. Y hay un aspecto en el que vamos a ser evaluados por Cristo a la luz de nuestras obras durante la tierra después de ser salvos. And this evaluation was Paul's continual concern. Y esa evaluación era la preocupación continua del apóstol Pablo. He says this to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 5 verses 9 and 10. Y eso es lo que le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículos 9 y 10. Segunda Corintios 5, 9 y 10. Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable a Dios. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Paul says his ambition is to please the Lord. Pablo dice que su ambición es complacer a Dios. I wonder what your ambition is. Me pregunto, ¿cuál es tu ambición? Is it to be something great? ¿Es ser alguien grandioso? Maybe to change the world Quizá cambiar el mundo or to live an easy life, o vivir una vida fácil, to have good relationships, tener buenas relaciones, a good un job, buen trabajo, a good family, una buena familia, or maybe just to seek the approval of others. o quizás simplemente buscar y andar detrás de la aprobación de los demás. Instead of that, it should be this: En lugar de eso debería ser lo siguiente: to please the Lord. agradarle al Señor. However that might look in your particular life. Lo que sea que eso signifique en tu caso particular.
When we remember that Christ will judge when he comes, Cuando nosotros pensamos en que Cristo va a juzgar nuestras obras cuando Él regrese, it helps us be concerned to please him rather than anyone else. eso nos ayuda a estar preocupados en complacerlo en vez de complacer a los hombres. There's a third truth about his coming judgment, Hay una tercera verdad acerca de su juicio venidero. and it is that Christ will judge the heart. Y eso es que Cristo lo que va a juzgar son los corazones. First of all, he says he'll judge what is secret. Dice, en primer lugar, dice, Él va a juzgar, sacará a la luz, en 1 Corintios 4:5, la segunda parte dice, el cual sacará a la luz las cosas ocultas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. There are some things you simply can't see because it's too dark. Hay algunas cosas que no se pueden ver porque simplemente es muy oscuro. And the same thing is true about the heart. Y lo mismo pasa con el corazón. There are things that other people don't know that are inside you. Hay cosas que las demás personas no saben que tenés guardadas en tu corazón. And for now you can hide them for a time. Y por un tiempo por ahí seas capaz de ocultarlo. But they will come out. Pero en algún momento van a salir a la They luz. will be brought to light. Van a ser expuestas a la luz. Listen to what Jesus says in Luke 12, verses 2 and 3. Mirá lo que dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Lucas 12, 2 y 3. Dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. And so based on Jesus' words, Así que basándonos en las palabras de Jesús, I can assure you that they will come out. te puedo asegurar, esas cosas ocultas van a salir a la luz. Even if you never get caught, Incluso si nunca nadie te atrapa, even if you never confess, incluso si nunca confiesas, the Lord Jesus knows, el Señor Jesús sabe, and these things will be brought to light. y todas esas cosas van a ser expuestas a la luz. So it doesn't really matter what other people think about you, Así que no es tan importante lo que las personas piensen acerca tuyo. and it doesn't matter whether they think well of you. Y tampoco importa si piensan correctamente acerca de ti. What matters is what we really are in the heart Lo que realmente importa es lo que somos dentro de nuestro corazón, before God. delante de Dios. It says here that God will disclose the motives of men's hearts. Dice que Dios va a poner de manifiesto cuáles son las motivaciones en los corazones de los hombres. We're so quick to assume motives. Es muy fácil que demos por hecho cuáles son las motivaciones. I know why she did this. Yo sé por qué esa persona hizo eso. This is what he was trying to do. Eso es lo que realmente quiso hacer. And we judge people. Y de esa forma juzgamos. But Christ actually does know the motives of men's hearts. Pero Cristo no se basa en suposiciones. Él realmente sabe cuáles son las motivaciones del corazón. He knows what you're thinking right now. Él sabe lo que estás pensando en este momento. And when no one else is around, Y cuando nadie más está al lado tuyo, and there are all kinds of reasons to sin, y hay muchas razones para pecar, knowing that Christ knows your heart sabiendo que Cristo conoce tu corazón, is one of the most powerful protections against sin. es una de las cosas más poderosas para protegerte del pecado. Because he not only knows them, Porque Cristo no solamente los conoce, but he will also bring them to light, sino que Él también los va a traer a la luz and he will judge by them. y va a juzgarnos de acuerdo a ellos. So this is very important for us to understand, Así que esto es muy importante para que lo entendamos. that Christ will judge the heart. Cristo va a juzgar los corazones, But it's not all negative. pero no todo es negativo. We are not just to fear this day, No es que se supone que tengamos que tener miedo de ahora en adelante. but if we're seeking to please God, Pero si vamos a buscar agradar a Dios, we should look forward to this day. tendríamos que estar esperando estas cosas, esta venida. Because not only will Christ judge, Porque no solo es que Cristo va a juzgar, but he will also bring praise from God. sino que también va a traer alabanza de parte de Dios hacia los hombres. Look at what he says at the end of verse 5. Mirá lo que dice al final del versículo 5 de 1 Corintios 4. Dice,
también pondrá de manifiesto los designios del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Notice the word then. Mirá la palabra entonces. There's a change in time, not now, but then. Hay un cambio en el aspecto del temporal, no es ahora, sino entonces. There's a change in situation, Hay un cambio en la situación, which is after the motives of the heart have been disclosed. que es después de que las motivaciones del corazón sean desplegadas a la vista de todos. And then it implies there's a change of authority. Y después implica un cambio en la autoridad. He doesn't say each man's praise will come to him from man. No está diciendo que entonces cada hombre recibirá alabanza de parte de otros hombres. He said his praise will come to him from God. Dice que las alabanzas que recibirá después serán las de Dios mismo. Now this is an amazing statement. Esto es una declaración increíble. Because God is the creator and ruler of all. Porque Dios es el creador y el gobernador de todas las cosas. And he's the only one who's worthy of praise. Y Él es el único que es digno de alabanza. But Paul says a life that's lived in the service of Christ Pero Pablo dice que una vida que es vivida en el servicio a Cristo will result in praise from God. va a traer como resultado alabanza de parte de Dios. This is an amazing thing. Eso es una cosa impresionante. And even though this praise isn't the same as our praise to God, Incluso considerando que el tipo de alabanza que recibirán de Dios no es de la misma especie que la que los hombres reciben de los hombres, it is still praise aún de todas maneras es una alabanza for a life that has honored him. hacia una vida que ha honrado a Dios. So how can we not want this? Entonces, ¿cómo es que no deseamos algo como eso? How can we prefer the opinion of a few other people ¿Cómo podríamos preferir la opinión de algunas otras personas who will one day have no effect on your life? que en algún momento van a desaparecer y no van a tener ninguna influencia más en tu vida? How can we ignore the possibility of eternal reward? ¿Cómo podemos ignorar la posibilidad de una recompensa eterna? When you forget there's a time of judgment and reward coming, Cuando When you what? forget? Cuando perdonás, hay una etapa de perdón y de Yeah. When you forget there's a judgment and a reward Ok. coming, Cuando perdonás hay una recompensa, hay un perdón. Ok. Cuando te olvidas de que hay un juicio y una recompensa, perdón. then it's easy to seek the approval of others. Entonces es fácil buscar y estar detrás de la aprobación de los hombres. So we have to recognize and be convinced in our mind Así que tenemos que estar convencidos en nuestra mente that this is greater than any reward que la recompensa que viene de Dios es más grande que cualquier otra recompensa of any kind de cualquier tipo that you could get from anywhere in the world. que puedas recibir de cualquier otro lugar del mundo. And it should drive us to please God Y eso debería conducirnos a complacer a Dios, because we are fixed on that day. porque tenemos la mente fija en ese día. Read through the writings of Paul Lee a través de las escrituras de Pablo and notice how he speaks so often of that day y fíjate cómo él tan frecuentemente habla sobre aquel día or the day o el día or the day of Christ. o el día de Cristo. Paul understood that that day is more important than this earthly time. Pablo entendió que aquel día es mucho más importante que toda la vida en esta tierra. And it helped him to say what's so hard for us to say. Y nos ayuda a decir aquello que es muy difícil para nosotros decir. That to me is a very small thing, Para mí es una cosa muy pequeña that I may be examined by you el ser juzgado por vosotros or any human court. o cualquier tribunal humano. So will you be alert to recognize the pursuit of man's approval in your own life? Así que te pregunto, ¿vas a estar alerta de esa tendencia a buscar la aprobación de los hombres en tu propia vida? Will you think about the ways that you individually seek it? ¿Vas a estar atento a las cosas específicas en tu propia vida que te impulsan a buscar esa aprobación? And then instead, will you seek the reward of Christ's approval? Y en su lugar te pregunto, ¿vas a empezar a buscar la aprobación que viene de parte de Dios?
by living a life that is pleasing to Him. a través de una vida vivida para complacerle? Let's pray. Oremos. Our God, we ask for your forgiveness Señor, te pedimos perdón for the many ways and times that we seek the approval of others. por todas las formas y todas las veces que pecamos buscando la aprobación de las personas. We know that this makes them more important to us than you are. Sabemos que eso muchas veces los convierte a ellos en influencias más importantes de lo que tú eres. And this is wrong Y eso está mal, because you are our Creator porque tú eres nuestro creador, and you are our Redeemer. tú eres nuestro redentor, And you have bought us with the price of the blood of your Son. y tú nos compraste por el precio de la sangre de tu Hijo. And we know that you didn't do this so that we would seek for others to love us, Y sabemos que no hiciste eso para que nosotros terminemos buscando la aprobación de las personas, but so that we might love you sino para que nosotros te amemos a vos and that we might love others as we love ourselves. y que podamos amar a otros como nosotros nos amamos. So help us to know when we're seeking the approval of others, Señor, te pedimos que nos ayudes a identificar cuando estamos buscando la aprobación de otros. help us be alert when we fear man, Ayúdanos a estar alertas sobre cuándo tememos a los hombres. and help us instead to fear God Y ayúdanos a temerte a ti and seek to please you y a buscar a agradarte and to be wise in the way that we do that. y ser sabios en las formas en las que hacemos eso. We pray that you would help us to fix our mind on the coming of Christ Te pedimos que nos ayudes a enfocar nuestra mente en la segunda venida de Cristo and that we would seek to please Him from the heart. y que busquemos agradarle desde nuestro corazón. And we pray all of these things in His name. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.